Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar, ya son casi 9:15, así que es hora. Vamos a ver un pequeño repaso a vuelo de pájaro de lo que vimos la última clase. Habíamos visto en el capítulo 5 acerca de la providencia de Dios, que es lo que estamos estudiando. El subpunto 3, que decía: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Dios puede hacer uso de medios normales, medios físicos que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos observar. Y teníamos versículos como Hechos 27, 22. Vamos a leerlo para ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto de estas referencias. Hechos 27, 22 al 31. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, decía Pablo. Está hablando de la tempestad en el mar, que es el título que tiene la Reina Valera 60, el naufragio que sufrió Pablo camino a Roma. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y después, en el 31, Pablo dijo a Centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea que uno de los medios que utilizó Dios para preservar la vida de los que estaban en naufragio fue la nave en primera instancia. Luego comenzó a amanecer y Pablo exhorta a que comiesen diciendo: este es el 14º día, bla, 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 bla. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Esto es para preservar la salud del cuerpo. Luego, el capítulo 44, el versículo 44, dice: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cómo se salvaron? A través de medios que utilizó Dios, que son tablas y elementos de la nave que flotaban, por las cuales ellos se asieron, y ninguna vida se perdió, tal como lo había dicho Pablo. Y de esa manera hay un uso de medios. Pero tiene también, Dios dice, la libertad de obrar sin ellos, el apartado 2, y tiene a Oseas 1:7. Después de Daniel está Oseas 1:7. Dice: mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea, solamente con el poder de Dios a través de milagros, Dios iba a salvar a su pueblo, pero sin hacer uso de medios. También dice que por encima de estos medios Dios puede actuar, y tiene como referencia Romanos 4. Romanos 4, versículos 19 al 21, dice: y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, hablando de Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por encima de los medios, ¿de qué medios? De los medios naturales que decía que Sara, por dos cuestiones, por su esterilidad, manifiesta ya desde hacía años, toda su vida, y de su avanzada edad, que era ya de más de 90 años, que no, era imposible que una mujer en esas condiciones pudiera concebir un hijo. Sin embargo, Dios obró de acuerdo a su promesa, dándole el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad? Y contra de ellos también puede actuar Dios. ¿De qué manera? Éxodo 3. Vamos a ver Éxodo 3 lo que dice. Se refiere a cuando Moisés fue llamado. Éxodo 3, versículos 2 y 3 dice: y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés, ¿no?, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y lo natural es que en un fuego, decíamos el domingo pasado, cualquier elemento se consuma por el fuego, porque es lo que alimenta el fuego. Pero en este caso el fuego era alimentado por el poder de Dios que estaba a través de su ángel llamando a Moisés. O sea, por encima de cualquier medio, y no por encima, no solamente por encima de las leyes físicas, sino en contra de las leyes de la física. También está Daniel 3:27, pero no vamos a leer más para no ocupar más tiempo en esto, porque ya lo vimos, ya lo repasamos. Pero el resumen: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin estos medios, por encima de estos medios, o sea, por encima de la física que nosotros conocemos y contra la física que nosotros conocemos. O sea que el poder de Dios en su soberanía puede alterar las leyes que Él mismo formuló y aplicó para que la física se cumpla, como nosotros estamos acostumbrados. O sea, nosotros estamos acostumbrados que la fuerza de la gravedad, perdón que use siempre el ejemplo pero es el más visual que podemos usar, que la fuerza de la gravedad atraiga todo hacia el suelo, o sea, hacia el centro de la Tierra. Esa es una ley que a nosotros nos parece natural, pero es que Dios la ordenó, la determinó de esa manera, por eso las cosas caen por la fuerza de la gravedad. Podía ser también que uno soltara algo y se fuera para arriba, si Dios así lo hubiera querido, pero no es la forma en que Dios ordenó las cosas. Bien, entonces vamos a pasar al subpunto 4 y voy a leer todo el subpunto 4. Vamos a alterar un poquito la forma que veníamos usando porque ya tenemos la gimnasia de reconocer los versículos bíblicamente y de ir a la Biblia después cuando ustedes estén en sus casas, de acuerdo a la referencia de su declaración de fe, y puedan repasar y puedan meditar ustedes mismos en los versículos. Así podemos ir avanzando un poquito más rápido. Yo voy a hacer comentario de algunas instancias, algunas partes de la Escritura que dan respaldo a lo que la declaración de fe dice únicamente para guía. El subpunto 4 dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Entre paréntesis, y eso no por un mero permiso. Después les aclaro por qué hago esta aclaración entre paréntesis. Las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo,
de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hay tres características, tres perfecciones de Dios que están adjetivadas de una manera significativa. El poder de Dios, que dice que es omnipotente, o sea que no tiene límites y va sobre todos los ámbitos conocidos. La sabiduría, que dice que es inescrutable, o sea que nosotros no podemos llegar a donde Dios llega con su sabiduría. Y la bondad, que dice que es infinita, o sea que no tiene ni principio ni fin la bondad de Dios. En su providencia, dice, hasta tal punto se refiere a que hasta dónde llega, hasta qué nivel llega, como Juan 3:16 dice que de tal manera, lo está haciendo una referencia a un límite que prácticamente es algo muy grande, de tal manera, tal punto, que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída, o sea, esto viene desde Adán en adelante, desde Adán hasta nuestros días, y a todas las demás acciones pecaminosas, no solo la caída de Adán, sino la de los ángeles, como la de todos los hombres que vinieron después de Adán, porque sabemos que después de Adán todos pecamos, no quedó nadie sin ser influido, sin ser contaminado con ese ADN espiritual que ya trae el pecado consigo desde la concepción. Desde que el embrión es embrión, desde que la célula, el espermatozoide y el óvulo se unen para formar un ser, desde ese momento el pecado ya está en el ADN de esa persona. O sea que no podemos decir de ninguna manera con esa característica que tenemos nosotros a veces de ¡ay, qué lindo, qué inocente, es un angelito! Estamos diciendo una serie de barbaridades que no tienen nombre, que si nos ponemos a pensar, primero que no es santo, no es inocente. Y primero que los angelitos no existen. Si nosotros leemos la Biblia de principio a fin, no encontramos un angelito en ningún lado. O sea, esas son invenciones que vienen a través de las ideas humanas que fueron transmitidas por medio de una de las más populosas religiones que hay en el mundo, que es la católico-romana, la cual es Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pintó angelitos, pero es de su propia imaginación, porque los angelitos no existen. Los ángeles son seres que son administradores, ayudantes de Dios, pero los angelitos, ¿qué pueden hacer? Absolutamente nada. O sea, son bebés y hasta niños. Si es que se refiere a la muerte de algún bebé o algún niño que va a la presencia de Dios, es otra cosa, pero no se convierten en angelitos. Son personas igual que una persona adulta, una persona mayor. Tienen un espíritu, un alma y un cuerpo, igual que cualquier persona. No son angelitos, no son creados por Dios para esa función de angelitos o de mensajeros o de diáconos celestiales, vendría a ser otra de las aplicaciones que le podemos dar. Bien, el poder del omnipotente, la sabiduría y la bondad son tres características de Dios que hacen a sus perfecciones. La primera cita que tenemos la vemos en Romanos 11, 32 al 34, que es la que nos cita Pablo, que dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, y después cae en una exclamación de profunda admiración que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Ya lo habíamos leído y lo habíamos comentado a esto, pero acá tenemos que hacer una aclaración
¿para qué sujetó a todos en desobediencia a Dios? Dice, para tener misericordia, o sea, para glorificarse en la manifestación de su gracia aún en criaturas que desobedecen a sus planes. Hasta por ahí nomás desobedecemos a sus planes porque vimos que de todas maneras Dios utiliza nuestra propia pecaminosidad y nuestra propia desobediencia natural para que sus fines se concreten, para llegar al término de sus decretos. Segundo de Samuel y primero de Crónicas 21:1, segundo de Samuel 24:1 y primero de Crónicas 21:1 son dos versículos que están indicados ahí como referente bíblico. Son dos versículos paralelos que hablan de lo mismo, pero uno aclara, como es costumbre nuestra, buscar la claridad en el mismo texto de la Biblia, lo que un texto por ahí no deja demasiado claro, y es el siguiente. En 2 de Samuel 41:1 dice la palabra de Dios: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí, leyendo este versículo de esta manera, nosotros podemos pensar o ser tentados a pensar de que Dios incitó a David a hacer una cosa que después él iba a considerar que no era buena, que era una acción mala. Y lo vemos revelado en 1 de Crónicas 21:1, que dice: pero Satanás levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, es parte de lo que vimos en el punto anterior. Dios utiliza medios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Y qué medio utilizó Dios para llevar a cabo sus propósitos? A Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás incitara a David a hacer el censo. ¿Por qué después Dios lo castiga a David, se enoja con él y todo? Porque era una forma de expresar la falta de confianza en Dios y poner su confianza en la numerosidad, en la grandeza de lo que era su ejército, cuando él debía confiar plenamente en lo que Dios decía. Entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Quién? Dios, no, Satanás. Por el permiso de Dios, sí, guiado por Dios para que él haga eso. Lo mismo que hizo con Job. Job no fue degradado a ese nivel como llegó, donde perdió todo, perdió sus bienes materiales, sus hijos y hasta su salud, por obra directa de Dios, sino que Dios utiliza ¿a quién? A Satanás. ¿De qué manera? Probando a Job y diciéndole a Satanás que haga lo que quería hacer, pero que no toque su vida. Entonces Dios hizo a través de Satanás su propósito, que era probar la fe de Job, a través de hacerlo ver una serie de cosas que, bueno, no vienen ahora al caso. Pero el tema es que 2 de Samuel dice que la ira de Jehová contra Israel incitó a David, pero 1 de Crónica nos aclara que Satanás fue el que se levantó contra Israel. ¿Estamos claros ahí? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos bien? No sé si me explico yo bien. Luego tenemos 1 de Reyes 22, versículos 22 y 23 que dicen: él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, Jehová ha decretado el mal. ¿Qué quiere decir? Jehová puso lengua mentirosa en boca de los profetas, pero el pueblo tenía herramientas para saber lo que era verdad y lo que era mentira a través de la profecía, y era el comprobar si la profecía se cumplía tal cual como Dios venía anunciando que lo haría o no.
Entonces Dios es una forma de probar y de castigar a la maldad del hombre, a la incredulidad del hombre, el hacer esto de esta manera. Segundo de Samuel 26:10 dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y esto está en el contexto de que David es insultado, es provocado, es abucheado por la multitud. Entonces dice: ¿qué tengo yo? Le dice David, contra vosotros, hijo de Sarbia. Él era sin motivo, era objeto de escarnio. Pero dice en su conciencia libre y en su sabiduría, dice el rey David: ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Quién pues, si Jehová le ha dicho que maldigan a David, ¿quién le va a reclamar esto al pueblo? Nadie. O sea, yo no soy quien para reclamarle: ¿por qué me insultas vos? ¿Qué te pasa? Dios le ha permitido eso. Para llegar a este punto, cualquiera de nosotros hubiera dicho, más siendo rey: yo te corto la cabeza, que era lo normal. Pero David, en su sabiduría y en su humildad, porque para esto hay que despojarse de la soberbia, hay que despojarse del orgullo y no tomar esto como algo personal, sino como algo que viene de Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? De que Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo, y un poco también para ver la conducta de David, cómo David obra ante una situación semejante. Y la acción que toma David es decirle que Jehová le ha dicho que maldigan a David, entonces él viene de parte de Dios. No hay nada que no venga de parte de Dios. Dios lo permite así, o Dios lo ordena así, o Dios lo decreta de esa manera. El último versículo que tiene como referente es Hechos 4, 27 y 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían hecho antes determinado que sucediera. Habían antes determinado que sucediera, Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El pueblo de Israel, Poncio Pilato y Herodes no actuaron por motus propio, no actuaron por su propia voluntad, sino que esto era un decreto. Nosotros ya lo vimos varias veces. Es algo que estaba desde el principio de los tiempos, desde antes de la creación del mundo, ya consensuado dentro de la Divina Trinidad, que se llama el pacto de redención, que ya estaba ejecutado, donde Jesucristo ya había sido crucificado después de esto, y faltaba solamente la concreción de este acto, y fue en ese momento. Por eso dice: cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Nada sucede sin que Dios antes lo predetermine. Nada sucede, por eso que le decíamos que el estudiar, al principio de este capítulo, el estudiar la providencia divina nos salva de 4 errores. 2 que son errores doctrinales y otros 2 que son el depender de la suerte y el depender del determinismo, o sea, de lo que está ya determinado o preordenado por Dios. Lo que está preordenado por Dios es una cosa, pero tomar eso como algo que tiene una entidad, o sea, el futuro, creer en el futuro, lo que depara el futuro, lo que nos lleva es a creer en el fatalismo. O sea, ya todo está determinado así, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Y eso nos lleva a una actitud pasiva de que inclusive nos sirve muchas veces para justificar nuestro pecado. Porque si Dios determinó las cosas de esta manera es porque yo tenía que pecar y yo tenía que hacerlo.
Y esto es particularmente grave porque no me inculpa a mí de pecado. Yo no soy responsable de mi pecado de esa manera ante Dios. Y una de las cuestiones que yo tengo que enfrentar cuando peco contra Dios es primero reconocer mi pecado. Y yo con el determinismo no reconozco mi pecado, porque pienso que esto ya había estado predeterminado así, preordenado de esta manera, ya era el destino. Y otra cosa de que la que nos salva, la providencia divina, entender lo que es la providencia divina, por eso yo hilo un poco fino a veces, es que Dios actúa de esta manera, pero no es nunca en las cosas que ocurren que a nosotros no nos gusta o que podemos llamar malas, el autor directo del pecado, como ya vimos recién. Dios utiliza medios y utiliza inclusive hasta Satanás para llevar a cabo sus fines. ¿Cuál es la actitud del varón de Dios, del convertido, del regenerado, del verdadero cristiano transformado? Una vez que pecó, yo puedo distinguir a un cristiano verdadero de uno que no lo es con lo siguiente: el pecado a todos nos seduce porque la tentación está presente para todos los mortales mientras estemos en este mundo, en este cuerpo. Nosotros cedemos a la tentación o no cedemos. Eso depende de nuestra fortaleza espiritual. Pero hay determinados factores que hacen a nuestra inclinación carnal, a nuestra inclinación de nuestra vieja naturaleza, que nos llevan a una determinada gama de pecados y a otras no. Para algunos es fácil resistir ciertas tentaciones y para otros no. Para otros ciertas tentaciones son como un imán y no pueden escapar de ellas. Pero la diferencia entre un regenerado y un no regenerado, no degenerado, un regenerado, nacido de nuevo, es que cuando peca, primero por ese pecado se consterna, se entristece, pierde el gozo. ¿Y a dónde viene para recuperarlo? A la confesión ante Dios. Ese es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está, que Dios lo escucha y que Dios perdona. El que es un inconverso, que no tiene a Dios en su vida, que no tiene el Espíritu Santo, no se consterna para nada con el pecado, es más, le gusta y lo repite, y vuelve una y otra vez. Y acá tenemos que entrar en un tema que es los pecados dominantes, de los cuales el pastor Raúl nos ha hablado abundantemente y creo que lo hemos comprendido bien. Hay pecados que el hombre comete, de los cuales no puede salir fácilmente y cae repetitivamente en ellos. Pero siempre el cristiano busca el auxilio del Señor, venir a los pies de Cristo para el perdón, para la confesión y la búsqueda del perdón de estos pecados. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer. Hoy estaba escuchando una prédica acerca de Romanos 7 y hablaba de esto precisamente, de cómo Pablo, siendo regenerado, siendo un fundador de iglesia, un pastor, de los que no hubo dos iguales a él, siendo un hombre que ha escrito tanta doctrina como que llegó a escribir 13 epístolas, 14 si a Hebreos lo tomamos como de Pablo, pero 13 que sí sabemos positivamente, siendo uno de los autores más extensos del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 7, Pablo tiene una lucha que confiesa a él con su propia carne y él mismo dice que él es carnal vendido al pecado. Un hombre de tamaña envergadura en cuanto a lo que es el servicio a Dios dice eso. Dice, el mal que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces está dando él confesando que nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, nuestra carnalidad, si bien está crucificada, no está muerta y es muy activa en nosotros muchas veces.
Por eso que es tan importante que nosotros nos estemos alimentando espiritualmente con la palabra de Dios y con todo lo referente a las cosas de Dios, porque nuestro viejo hombre se alimenta a cada momento, porque nosotros vivimos como puede vivir, discúlpenme el referente, como vive una vaca en un campo fértil. Una vaca en un campo fértil come pasto cuando quiere, a cada momento. Nosotros estamos así en este mundo y comemos del pecado a cada momento cuando queremos, cuando le permitimos a nuestra vieja naturaleza que tome del mundo. Estamos diciéndole a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer: comé, que esto te gusta. Pero nosotros espiritualmente debemos decirle a nuestro nuevo hombre, a nuestra nueva naturaleza, a nuestra naturaleza regenerada, esa que dijo nuestro Señor en Juan 3, el nacido de nuevo, el nacido de lo alto, a ese le tenemos que dar alimento, y el alimento de ese es espiritual, está aquí, está en la Biblia. Por eso que es tan importante conocer a Dios, conocer lo que Dios dice, y conocer lo que Jesús hizo, cómo lo hizo y de qué manera pagó por todo lo que nosotros no vamos a pagar nunca, y por su muerte y resurrección fuimos resucitados. Entonces, conociendo eso y teniendo en cuenta todo eso, nosotros podemos tener una visión de que una tentación a nosotros nos puede hacer caer en pecado y perder, como dice Santiago, el pecado una vez consumado da a luz, ¿qué? La muerte. ¿En qué sentido? En que nos separa de Dios. Pero nosotros no queremos estar, si somos regenerados, no queremos estar lejos de nuestro Padre mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos tener una vida de gozo fuera de Dios o lejos de Dios, no se puede. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Y el tema de la carne y el pecado en nuestra carne es un tema que tenemos que tratar con sumo cuidado, con mucha atención. Y nuestra fortaleza espiritual es la que va a determinar de qué lado nos ponemos en la carrera, o para qué lado pateamos, como el que le gusta el fútbol. Nosotros podemos hacer muchos goles en contra, pero tienen que ser goles en contra que lo hagamos por accidente. No porque nos guste hacer goles en contra, porque es más fácil, tenemos el arquero. Bien, capítulo 5, su punto 4, apartado 2, dice: y eso no por un mero permiso. Yo le decía que le quería aclarar por qué está entre paréntesis esto en la declaración de fe. Es simplemente porque una de las religiones que va más en contra y más enfrentadas dentro de todo lo que se puede decir enfrentado a lo que es la Biblia es el satanismo. Y el satanismo afirma que Dios es el autor del pecado. Y parte de eso, gran parte de eso, hoy también justamente lo estaba escuchando, lo enseña el mormonismo. El mormonismo, en una de las citas de su evangelio que predican, dice que si Adán no hubiera pecado, nosotros no podríamos tener gozo. Y que Dios hizo que Adán pecara para que nosotros pudiéramos conocer el gozo. O sea, todo al revés de lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos dice que el pecado nos quita el gozo automáticamente. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Y nuestro gozo está en Cristo, nuestro gozo está en Dios, no en el pecado. Entonces, el mormonismo se para en la vereda de enfrente de Dios. Y eso es una de las tantas barbaridades que dice acerca de Dios. Dios, autor de pecado. Por eso que acá está entre paréntesis esta aclaración, que no es un mero permiso que Dios concede para que ocurran acciones pecaminosas, de los ángeles como de los hombres.
las cuales sapientísima y poderosamente limita, Dios las limita. O sea, nosotros no somos autores de todo el pecado que podemos, ni de todo el grado de pecado que podemos hacer. Nosotros no solo podemos llegar a matar con nuestra actitud, como dice Jesús, que cualquiera que odia a su hermano lo está matando en su corazón, sino que podemos llegar a matar físicamente. Y no solo eso, sino hay gente que, bueno, aquí mismo en Tucumán tenemos hecho de que no solo lo mataron, sino que lo descuartizaron y se tomaron todo un trabajo para hacer desaparecer los cuerpos. Entonces podemos ser autores de tanta maldad que no nos podemos imaginar nosotros todo lo que tenemos dentro. Y no es que fulano y mengano son esas personas, somos cada uno de nosotros. La maldad que Satanás nos inculcó a través del pecado, nos inoculó, sería la palabra más apropiada, junto con el pecado, es insondable. Es tan insondable, tan inescrutable como la sabiduría de Dios y la maldad que tenemos nosotros dentro por el pecado. No sabemos. O sea, no es un mero permiso de Dios, sino que Dios limita la maldad que podemos ejercer. Limita la maldad. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de cada uno es responsabilidad pura de quien lo ejerce, no de Dios. No de Dios. Dios no puede ser autor de pecado. Y eso cuando hablen con un mormón, hágaselo ver. Díganle que le presente el Evangelio y van a ver. Y ellos dicen que esta Biblia, por ejemplo, está muy distorsionada, está muy alterada y está muy adulterada. Entonces, yo le preguntaría, dígame dónde está adulterada, dígame dónde está alterada la Biblia, porque la Biblia es una sola unidad de pensamiento y de principio al fin no se contradice en un solo versículo. Entonces, ¿dónde es que está adulterada? ¿Dónde es que está alterada? Eso lo dicen para justificar que José Smith haya escrito el libro de Mormón, un delirio total de principio a fin. Un hombre que metía la cabeza en un sombrero que tenía 2 o 3 piedras y adivinaba lo que iba a ocurrir. Un loco semejante escribió ese libro ridículo que se opone a lo que es la Biblia y crea un evangelio que va totalmente en contra de Dios. Y al ir frontalmente, de tal manera en contra de lo que la Biblia dice, no podemos tomar otra referencia para decir que eso es satánico, directamente satánico, porque va bien en contra de lo que Dios dice. Por eso está entre paréntesis que no es por un mero permiso de Dios. Dios no permite el pecado, no permitió a Adán que pecara, no permitió, le dijo que no lo haga, no solo que no lo permitió, y él lo hizo de todas maneras. Entonces la pecaminosidad no está en Dios. Dios podía haber permitido, haber impedido que Adán pecara, sí, pero por medio de todo un proceso que tiene que ver con su decreto eterno, Dios permite que esto ocurra y que siga el curso de... ¿Por qué? Porque ya estaba el plan de redención concretado, ya estaba todo hecho, ya estaba todo a sabiendas de Dios lo que iba a hacer el hombre. En fin, no entremos en eso porque nos desviamos. Entonces, los versículos que tiene son Hechos, Génesis e Isaías. Hechos 14, 16. Voy a tomar ese porque estoy más cerca. 14, 16. Dice, en las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Dios no coarta la voluntad del hombre ni el albedrío del hombre, que hasta cierto punto es libre. Para hacer lo malo es libre el hombre. Dios lo deja hacer. Luego, segundo libro de Reyes, 19:28 dice, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios,
y te haré volver por el camino donde viniste. Segundo de Reyes, si alguno lo tiene y es más rápido que yo, 19:28. Entonces, 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, dice Dios. El título que tiene la Reina Valera para entrar en contexto de todo esto es el relato de Judá, el librado en Sennacherib. Está hablando de Ezequías y de todo lo que estuvo pasando en ese tiempo. Dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel, dice Dios. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y es conocido con la multitud de mis carros. He subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Contaré, estoy leyendo segundo libro de Reyes 19. Estoy en el versículo 23. A lo más inaccesible del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares y en el bosque de sus feroces campos. Y continúa, está hablando de Ezequías y la liberación de Sennacherib. Ese es el contexto donde dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Dios permite. Génesis 50, versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Ya lo sabemos a eso. ¿Está hablando de quién? De José. Mas Dios lo encaminó, torció todo lo que habían, o enderezó, mejor dicho, todo lo que habían torcido los hermanos de José por hacer lo que su voluntad había ya preordenado que ocurriera. Isaías 10, 6, 7 y 12 dice: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y los ponga para ser hollado como todos los de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Es difícil muchas veces que nosotros podamos predecir las acciones de Dios. Y muchas veces no solo es difícil, sino que es imposible. No es posible saber lo que Dios va a hacer y de qué manera va a llevar a cabo sus decretos. Sino que su pensamiento será otro. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Esto es cuando Israel cae en manos de Asiria. Entonces, él deja que esto ocurra, pero ¿para qué? Para llevar a cabo su decreto, para glorificarse a través de la destrucción y el castigo de Asiria. Yo lo que espero que quede claro siempre es que el poder del Omnipotente, la sabiduría, estos tres elementos que son perfecciones de Dios, y la bondad infinita de Dios se manifiestan a través de su providencia. Esto es lo que significa y lo que respaldan estos versículos. Es todo providencia de Dios. No hay nada que ocurra porque sí, ni nada que ocurra porque el hombre piensa que debe ser así, o porque los planes del hombre van en pos de lograr sus objetivos. Ya estamos terminando porque se nos viene, son y 57, no quiero terminar más tarde. Lo voy a dejar aquí y nos queda para el domingo que viene. Yo quiero
terminar ya el punto 5, pero es largo, hay mucha tela para cortar todavía, al que le gusta la costura. El capítulo 5, su punto 4, que dice: sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas. Eso es lo que vamos a explicar el domingo que viene. Y no de Dios, quien siendo justísimo, santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Dios no aprueba el pecado. Vuelvo a reiterar esto, lo que dice el libro de Mormón, lo que dice el Evangelio mormón: Dios no es autor de pecado. Dios no hizo pecar a Adán para que pudiéramos disfrutar del gozo, o pudiéramos tener gozo, como dicen ellos.